buenas noches. Mi nombre es Zafira Sarabí y sean muy bienvenidos a estos directos con Zafira. Nos volvemos a encontrar esta noche, ya es el quinto programa, así que muy agradecida por este espacio, agradecida con María Clara, con Sole, con Javi, que siempre están ahí haciendo el aguante y apoyando este espacio, así que bueno, yo más que feliz y agradecida. Y hoy nos encontramos con un tema muy interesante del cual tenemos que estar informados, concientizarnos sobre esta enfermedad que está presente y tenemos que estar informados. Así que hoy vamos a hablar con la licenciada en nutrición Alicia Garuti sobre el tema que es la celiaquía. El pasado 5 de mayo fue el Día Mundial de la Celiaquía, que es conmemorado por la Organización Mundial de la Salud con el fin de concientizar a la población sobre esta enfermedad y también para concientizar sobre el tratamiento que pueden llevar las personas que padecen esta enfermedad y además al entorno que los rodea. Así que es un tema muy interesante que vamos a estar hablando hoy con la licenciada en nutrición Alicia Garuti. Ella además es coach ontológico profesional, especialista en médicos comunitarios y docente de la Universidad Nacional de La Rioja. Así que un placer tenerla hoy con nosotros. Alicia, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? ¿Nos escuchas? Hola, buen día, Zafira. Sí, le escucho perfecto. Perfecto, un gusto tenerla, Alicia. Bien, muchas gracias a ustedes por esta entrevista que es tan importante para que llegue a la gente y puedan saber un poquito más sobre esta enfermedad. Así es, Alicia, la verdad que es interesante y es necesario que estemos informados sobre este tema. Así que si nos podría contar un poquito qué es la celiaquía. Sí, mira, te cuento, justamente el 5 de mayo fue el Día Mundial de esta enfermedad celíaca y es una enfermedad autoinmune que puede darse en cualquier etapa de la edad de la vida de la persona. No tiene una edad que sea cronológica, sino que puede ser niño, un joven o un adulto mayor, ¿no? Esta condición es una condición autoinmune por el consumo de gluten, donde va a perjudicar a nivel de las vellosidades intestinales. De esta manera no se van a absorber los nutrientes, donde el paciente va a tener muchísimas dificultades y una menor calidad de vida. Esta alergia es una alergia a las proteínas que contienen algunos alimentos como es el trigo, avena, cebada y centeno. Por eso la sigla de esta enfermedad se llama TAC, donde justamente las proteínas de estos cereales que en el momento en que lo preparamos le agregamos agua, hace una mezcla que es chiclosa y esta mezcla es lo que se llama gluten. Ese gluten es lo que va a dar a esta intolerancia a nivel de las vellosidades intestinales, donde va a hacer que no se absorba estos nutrientes y de esta manera la persona va a comenzar con diferentes síntomas. Dentro del diagnóstico, nosotros podemos diagnosticar esta enfermedad a través, ¿no es cierto?, de un test serológico, a través de sus síntomas, y quien reconfirma esta enfermedad lo hacen a través de una biopsia endoscópica, ¿no?, de la primera porción del intestino delgado, donde se van a observar cómo se encuentran esas vellosidades intestinales y si la causa de la enfermedad justamente es esta intolerancia que tiene al gluten. Este diagnóstico, licenciada, bien, ¿dónde se lo puede? Podemos hablar también. Disculpe, licenciada. Este diagnóstico, Sí, ¿dónde se lo puede realizar? ¿Dónde lo realizamos? El diagnóstico
diagnóstico es un simple pedido de análisis de laboratorio. IgA antitransglutaminasa nos encamina y nos encausa hacia un diagnóstico certero de la enfermedad en un 90%. Luego se reconfirma a través de un médico, un gastroenterólogo, que debe realizar la biopsia de confirmación de esta enfermedad, porque uno tiene que decirle al paciente que esta condición celíaco va a ser durante toda la vida. Entonces, hola, ¿ahí me escucha? Sí, ahora sí, Alicia. Ahora sí. Perfecto. Sí, la verdad que estoy trabajando en el centro de salud y se ve que el internet por ahí se corta. Sí, puede pasar, Alicia. No hay problema. Sí. Bien. Nos quedamos en la parte del diagnóstico. ¿Dónde lo hacemos? Sí. Justamente te decía que el diagnóstico se realiza a través del test serológico de la IgA antitransglutaminasa, donde nos encamina en un 90% justamente la verificación y la afirmación de esta enfermedad, pero con un gastroenterólogo hay que realizar la biopsia endoscópica del intestino delgado. ¿Ahí me escucha, Zafira? Medio cortadito, Alicia, pero ahí se escucha y se la ve un poquito mejor. Bueno. ¿Podemos seguir entonces? Sí, seguimos, Alicia. Bueno, quería comentarles con respecto a los síntomas. Hay síntomas que son típicos, como es el dolor agudo intestinal, el colon irritable, como es las diarreas crónicos, el descenso de peso, y hay otros síntomas que no son tan típicos, que son llamados síntomas atípicos, donde puede presentar el paciente caída de cabello, a nivel de daños a repetición. Entonces son todos síntomas atípicos que momento de diagnosticar, ¿no? Una anemia crónica, cuando convencional, también nos da la patología de enfermedad celíaca. ¿Y siempre hay presencia de síntomas, licenciada, o puede ser asintomático? Sí, le escucho. Hola. ¿Me escucha ahí? Yo le escucho cortadito todavía. A ver si la puedo escuchar ahí. ¿Ahí me escucha? ¿Se fue? ¿O sigue? Acá estoy. Ahí me escucha. Sí. ¿Ahí me escucha bien, Alicia? Sí. Sí, te escucho. Sí. Bien. Le preguntaba, licenciada, si siempre hay presencia de síntomas o puede ser asintomática. A veces es la diarrea crónica, que puede ir acompañado con un colon irritable, pero ¿hola? Sí, la estamos escuchando, Alicia. Bueno,
pero la forma típica generalmente se da con aftas orales, una anemia crónica cuando no responde al tratamiento, abortos espontáneos a repetición, el bajo peso, la baja talla, una irritabilidad a nivel del carácter, todo puede ser condicionado por la enfermedad celíaca, ¿no? Que hay que tenerlo en cuenta. Justamente el tratamiento se encausa sacando el gluten de los alimentos, no consumiendo alimentos que contengan el gluten, o sea, trigo, avena, cebada y centeno, mejor absorbiendo luego todos los nutrientes para mejorar la calidad nutricional de la persona, ¿no? Lo importante en esta enfermedad es acompañar al paciente para que logre una buena adherencia al tratamiento, justamente enseñándole que debe tener en cuenta el rótulo de los alimentos para comprar aquellos alimentos donde el símbolo aparezca sin TAC, es decir, un círculo donde cruza una franja horizontal que cruza unas espigas de trigo, y si no, tiene que tener la palabra TAC. Esto significa que al no tener justamente ningún tipo de cantidad de trigo, avena, cebada y centeno, está apta para el consumo. Por eso en la dieta recomendamos justamente que consuman alimentos naturales, ¿no? Es decir, las carnes pueden consumirlas, las frutas, los vegetales, y va a tener en cuenta aquellos alimentos libres de gluten en el momento de hacer la compra. Es decir, licenciada, que el tratamiento se basa únicamente en la dieta. Es únicamente la dieta donde nosotros enseñamos al paciente a que pueda tener adherencia. Generalmente, mientras que consumen en su casa, no tienen dificultad porque enseñamos qué alimentos puede consumirlo, pero por ahí al paciente le cuesta más manejar, ¿no es cierto?, su tratamiento, su dieta, cuando participa en reuniones sociales o quiere ir a comer a un restaurante. Todavía nosotros acá en La Rioja no tenemos restaurante con dos cocinas diferenciadas, porque donde debemos manejar bien esta enfermedad es en la contaminación cruzada de los alimentos. Si yo utilizo un cuchillo para cortar, por ejemplo, un queso que contiene harina, normalmente los quesos en su pasta dura están elaborados con harina, se agrega para este elemento, y yo luego corto un queso que está justamente apto para el celíaco, puedo llegar ahí a contaminar con algunas partículas de harina, produciendo así todavía una reacción peor a esta enfermedad. Por eso es muy importante nosotros cruzada en la utilización de las tablas, utilización de los utensilios, inclusive manejar alacenas diferenciadas para guardar todos los alimentos comunes que sean de consumo de la familia y los alimentos libres de TAC, ¿no? O directamente todos en la familia consumir alimentos sin TAC, que las harinas de premezcla, las harinas de mandioca, las harinas de arroz. Hoy en día sabemos que podemos elaborar muchas masas como panes, panificación con este tipo de harinas, ¿no? Bien, licenciada. Y por ejemplo, yo invito a un amigo, una amiga que padece de esta enfermedad. ¿Cuáles son, además de lo que ya nos contó, porque en este caso sería yo en mi casa no convivo con personas que padecen de celiaquía, y viene un amigo, una amiga, ¿cuáles son las consideraciones que debo tener a la hora de la manipulación de los alimentos? ¿Cómo debo actuar yo?
Sí, fundamentalmente tener alimentos que sean aptos, ¿no? Que no tengan el gluten del trigo, avena, cebada y centeno, y poder compartir inclusive con esa persona, ¿no es cierto?, su misma comida, porque la comida de las personas con esta enfermedad celíaca la podemos compartir todos, ¿no? Aunque no tengamos esa condición. Pero si supongamos que vamos a compartir la misma mesa, donde vamos a comer pan o galletas o masa o panificación, pizzas por ahí o panes de hamburguesas que tienen el trigo, que tienen ese gluten, tengo que tener precaución de no apoyar ese alimento en la misma mesa, porque puede haber una contaminación cruzada, es decir, una pequeña miga de un pan con trigo puede contaminar el alimento de la persona que está comiendo sin TAC, ¿no? Entonces, esto tener cuidado. Generalmente siempre decimos en los hogares que, por ejemplo, no hay 2 sartenes para freír una milanesa empanada en pan. Tenemos que hacer primero freír la milanesa, que sea empanada en las otras harinas permitidas para el celíaco, y luego usar en una segunda cocción del alimento, usarlo después, ¿no? Siempre cuidar de que no tengamos ningún tipo de contaminación. Bien, licenciada, es decir que se puede compartir tranquilamente una comida, una cena, siempre que uno esté informado y tenga estos cuidados, porque también se habla mucho de los costos de estos alimentos. No sé si eso es así, como se dice que es muy costoso, si es un mito o cómo es actualmente esa temática para acceder a estos alimentos. Sí, sí, es cierto, los alimentos, sobre todo las harinas, ¿no? Porque si hablamos de alimentos naturales como vegetales, frutas y cualquier tipo de carne, vamos a obtenerlos al precio del día, ¿no es cierto?, como cualquier otro consumidor. Pero bien, sí las harinas, sobre todo, o las elaboraciones de pasta o panificación o galletas, sí son mucho más caros su precio, ¿no? Pero es importante que la persona con esta condición pueda elaborar sus propios productos, su propio pan, sus propias masas, para después hacer tartas, pizzas, y de esa manera pueda salir más económico. Bien, licenciada. ¿Nos escucha ahí? Ahí sí. Perfecto, escucho. perfecto. No los estoy viendo, pero sí escuchan. Bueno, acá la escuchamos bien. Sí. Bien, licenciada. Y también se habla de que no es lo mismo la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten. ¿Es así? ¿Hay una diferencia o es lo mismo? Sí, hay una diferencia enorme, por eso les decía que si bien la serología nos está marcando en un 90%, debemos sí o sí reconfirmarlo con la biopsia gastrointestinal, ¿no? Porque la sensibilidad celíaca puede dar un falso negativo, donde hacemos los estudios y nos da negativo, pero que realmente tiene la condición. Por eso muchas veces hay que tomar en distintos momentos o distintas etapas en la persona, volver a hacer los estudios para reconfirmar, ¿no? Puede haber una sensibilidad que puede tener una inflamación intestinal y que no sea justamente celíaco, ¿no? Por eso es muy bueno llegar a un diagnóstico que sea certero. Bien, y alergia también hay, ¿no? Que es otra cosa distinta, me imagino. Sí, puede haber, por eso dentro de las patologías intestinales podemos distinguir lo que es el colon irritable, ¿no?
que a lo mejor al consumir altos contenidos de harinas y de azúcar produce mayor irritabilidad y daña mucho más las vellosidades del intestino, que es donde se absorben los nutrientes. Por eso nosotros dentro del diagnóstico tenemos que estar preparados para hacer un buen diagnóstico, porque tenemos que luego, ¿no es cierto?, trabajar con ese paciente para poder enseñarle cómo va a ser su alimentación, ¿no? Es distinto que yo diagnostique celíaco o que diagnostique un colon irritable o una mayor sensibilidad a alguno de los componentes de estas proteínas. Ah, perfecto, licenciada. Ahí queda un poco más claro y nos reafirma la importancia del diagnóstico. Ahora mi pregunta es, ¿este diagnóstico se lo puede realizar tanto en la parte pública como privada? Sí, en la parte pública el análisis se realiza, ¿no es cierto?, en el laboratorio del hospital, tienen ellos el test, es un test de ELISA, que se llama para el recuento de la inmunoglobulina antitransglutaminasa. Por lo tanto, un médico del sector público puede solicitarlo, el paciente con una extracción de sangre en el laboratorio del hospital lo puede realizar, luego va con ese resultado al médico para lograr trabajar con el paciente, hacerle devolución de ese análisis y lograr con un gastroenterólogo que haga, ¿no es cierto?, la biopsia gastroduodenal, justamente para que confirme si es realmente celíaco. Antes de hacer estos estudios no se somete al paciente a ningún tratamiento sin TAC, porque necesitamos tener la confirmación de la biopsia. Y al momento de que ya van con el resultado, licenciada, para que nos quede un poquito más claro, ¿cuáles son los alimentos que pueden consumir y cuáles no? Los alimentos de origen natural todos pueden consumir, es decir, todas las variantes de carne, vaca, pollo, pescado, carne de cerdo, todos los vegetales de hoja o los tubérculos y todas las frutas, todo lo que son alimentos de origen natural. Lo único que van a tener mayor precaución van a ser en los productos que son elaborados y lo que las industrias, ¿no es cierto?, los modifica y hace agregado. Por ejemplo, hay que tener precaución en los fiambres porque en su mezcla, en su pasta, contienen harina, las golosinas, los caramelos, todo lo que son los chacinados, como chorizos, morcillas, que también les colocan harina. Los quesos, cuanto más duro o más estacionado es el queso, mayor cantidad de harinas contienen. Y también todo lo que sean los medicamentos, los productos de higiene personal, como los dentífricos, los champús, las cremas para el cuerpo, contienen también sustancia de gluten. Por lo tanto, vamos a dar un listado que da la ACMAT, que es el órgano que regula las cantidades de sustancias que contienen los alimentos para que el paciente tenga un listado y sepa qué marcas comerciales puede consumir. Qué importante saber esto, licenciada, porque a veces se lo asocia a la parte de los alimentos y es mucho más amplio, y creo que hoy en día, y también pienso qué importante debe ser el acompañamiento en los niños, porque está muy instalado del juguito y la galletita y la golosina, que tal vez un adulto, bueno, puede resistirse tal vez, no digo que sea fácil, pero al niño me imagino que cómo es el acompañamiento en ese caso. Sí, siempre hablamos de educación, ¿no? Siempre hablamos de educación al paciente, a la familia y al círculo que rodea a esta persona, su círculo de amigos. Si se trata de un niño o de un adolescente, vamos a trabajar, ¿no es cierto?, en la escuela, donde le vamos a enseñar qué alimentos puede llevar desde su casa
para poder, ¿no es cierto?, evitar consumir justamente el gluten de los alimentos. Los niños, usted sabe que lo aceptan muy bien, ellos llevan sus viandas, saben qué alimentos, inclusive reconocen el símbolo SINTAC, libre de trigo, avena, cebada y centeno, y pueden manejarse mucho mejor. En las escuelas se trabaja mucho esta patología y sobre todo en los grados donde hay algún niño celíaco, ¿no? Para hacer el compañeros a este niño cuando festejan a lo mejor alguna fiesta patria o cuando estén festejando algún cumpleaños. Qué bueno y qué importante saberlo, porque bueno, es algo de lo que tenemos que estar informados. Le agradezco por su aporte tan cálido y tan claro. Nos abre un panorama mucho más grande y bueno, yo quisiera que, como para ir cerrando, que se nos acaba el tiempo, que bueno, una invitación, porque a veces uno tal vez tiene alguno de estos síntomas y lo normaliza, lo asocia con que bueno, comí algo, me cayó mal, y capaz que es mucho más profundo y necesario hacer este tipo de diagnóstico. Así que bueno, si nos quiere hacer una invitación, una reflexión para todos los que nos están acompañando hoy. Sí, no quedarse con esto que se habla mucho y que uno lo escucha, ¿no?, al paciente cuando llega a la consulta, de la sensibilidad al trigo o la sensibilidad al gluten, sino llegar, como les explicaba recién, a un buen diagnóstico, porque es un diagnóstico que va a tener la persona de por vida, ¿no? Y uno va a tener que trabajar a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social, es decir, ¿qué pasa cuando esta persona a nivel laboral del trabajo tiene que comer en su lugar de trabajo o tiene que hacerlo en algún restaurante o en algún otro lado, ¿no? Llegar bien con la confirmación que lo realiza el test serológico y la biopsia gastrointestinal, y no quedarnos simplemente con que si consumo pan se me produce la inflamación gástrica, la inflamación del abdomen, siento dolor, siento molestia. No quedarme con eso, sino poder ir a la consulta de un médico clínico que va a poder hacer una anamnesis, hacer esta anamnesis alimentaria, poder preguntar y ver bien su diagnóstico, sus síntomas, para luego poder diagnosticar correctamente y que ese paciente mejore su calidad de vida. Muy buena, licenciada. La verdad, estamos súper agradecidos por su tiempo, por su aporte, y muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y disculpen todos los inconvenientes de internet que hemos tenido, pero bueno. No, por favor, son cosas que pasan, hoy en día con la tecnología pasa, pero lo importante es toda la información que usted nos brindó y que es súper necesaria para reflexionar y concientizarnos. Así que muchísimas gracias, licenciada. Bueno, finalizamos esta entrevista. La verdad que es un tema del que tenemos que empezar a informarnos más, a estar en alerta a esos síntomas que tal vez no le damos tanta importancia o lo pasamos como normal, como natural. Así que está bueno no solo por nosotros, sino por la sociedad y la comunidad en sí. Así que en cada lunes que nos encontramos nos vamos informando sobre estos temas actuales. Ya saben que están más que invitados a decir sobre lo que quieren que hablemos, a quienes quieren que entrevistemos, sobre qué temáticas. Y bueno, muy agradecidos por esta noche, más allá de los inconvenientes. Fue muy interesante la charla con la licenciada, así que esta es la invitación, como nos dejó la licenciada en esta última reflexión. Así que bueno, yo súper agradecida de este espacio, gracias a Javi, a Sol y a María Clara, que siempre están ahí dando el apoyo al pie del cañón. Así que muchísimas gracias a los que nos vienen acompañando todos los lunes, y nos volveremos a encontrar el próximo lunes.
y nos pueden ver por Canal 27 de Viu TV, escucharnos por Radio Libertad 95.5 y por nuestras redes sociales, Facebook Radio Libertad, Instagram Libertad Cadena y por YouTube Cadena 5 Libertad. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y nos volvemos a encontrar el próximo lunes.